Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a esta experiencia número 1 de este curso, de este estudio simple y sistemático del Bhagavad Gita. En esta oportunidad vamos a hablar acerca, o a estudiar, analizar la primera experiencia que trata con desenmascarar este falso espiritualista o sacarnos las máscaras que al principio de la vida espiritual mayormente todo el mundo intenta ponerse. Esta es una reacción natural que todas las personas tienen cuando comienzan algún camino espiritual o intentan hacerlo. Y esto es debido a que al principio de la vida espiritual todavía no identificamos realmente el ser espiritual, no nos identificamos realmente como el ser espiritual o qué significa el desarrollo del ser espiritual. Y entonces en este intento por ir progresando, muchas veces lo que hacemos son cambios en otras áreas de nuestro ser, como por ejemplo nuestro discurso, nuestra apariencia, nuestras funciones en la vida. Tratamos de cambiar muchas cosas a nuestro alrededor, intentando o creyendo que esos cambios significan realmente el desarrollo espiritual. Todo esto nosotros le llamamos las máscaras de la pseudo espiritualidad, y ciertamente que al principio de la vida espiritual uno va a esperar que en este esfuerzo por progresar uno hace muchas cosas que no son debidas. El asunto es saber identificarlas y no creer que esas máscaras realmente determinan nuestro avance espiritual. Como se dice normalmente, que el hábito no haga al monje. Entenderlo perfectamente desde el principio es fundamental para seguir progresando luego en las siguientes 8 experiencias. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué temas vamos a discutir en esta lección? Primero que todo, vamos a ver cómo esta tendencia también la ha demostrado nuestro héroe del Bhagavad Gita, Arjuna, en los capítulos 1 y 2. Vamos a analizar las máscaras de Arjuna. Vamos a analizar también, a presentar o reflexionar sobre algunos tipos de máscaras modernas que nosotros tenemos experiencias hoy en día. Vamos a ver cuál es la máscara, si queremos usar una máscara o una presentación ante la gente, cuál es la presentación más adecuada que un espiritualista tiene que hacer para el público. ¿Cuál es el peligro de no abandonar las máscaras? Alguien puede pensar, bueno, ¿cuál es el problema? Tengo una máscara, pero a la vez me desarrollo espiritualmente. Pero vamos a ver que puede ser también contradictorio esto. Voy a contarles algo, eso lo tienen también en los materiales de lectura, acerca de mis experiencias personales con las máscaras. Y muchas veces también lo que sucede es que se utilizan las máscaras ya no como una cuestión inocente de alguien que quiere progresar en la vida espiritual, sino que ciertamente utilizan, especialmente hoy en día, que hoy en día está todo tan armado desde el marketing, desde la apariencia, que muchas veces no se elaboran propuestas espirituales honestas, sino solamente packaging de vida espiritual, y se trabaja mucho en estas máscaras. ¿No? Son máscaras que cubren en realidad otras máscaras que puede ser un comercio, un negocio, que en realidad no tiene nada que ver con la vida espiritual. Por último, vamos a ver cómo podemos atravesar algunos consejos, algunas recomendaciones de cómo podemos atravesar esta primera experiencia del yogi. Entonces, las máscaras de Arjuna. Nosotros tenemos en el Bhagavad Gita, en el capítulo 1, una situación muy especial. Tenemos a Arjuna y Krishna en el medio de un campo de batalla, ya estaban listos para pelear. Krishna conducía la cuadriga, Arjuna era el gran guerrero, el gran héroe, que era uno de los más poderosos de todos los ejércitos de ambos bandos. Inmediatamente, un poco antes de comenzar la batalla, Arjuna le pidió a Krishna posicionar su cuadriga, como ven aquí, en medio de los dos ejércitos,
para ver quién estaba del otro bando, quiénes eran realmente sus enemigos. Y cuando esto sucede, Arjuna se desestabiliza al ver a sus familiares, amigos, primos, abuelos, maestros, etcétera, del otro bando, del lado enemigo. En esta situación, él empezó a dudar de pelear en la batalla por algunas consideraciones de temor, no el temor a perder la vida necesariamente, pero sí ese temor a perder a sus parientes, a perder sus afectos, etc. En este marco, digamos, de temor, ¿no?, de ansiedad, de apegos que Arjuna se encontraba, él tenía a Krishna aquí, y él, en vez de expresar esos temores, esas ansiedades, esos apegos, esa dependencia material hacia los demás parientes, a las demás personas, en vez de expresarse de esa manera y solamente para hacerse, digamos, pasar como una persona muy elevada en principios espirituales, Arjuna se pone una máscara, primero que todo ante Krishna, que es la máscara del moralista, ¿no?, o de la persona, el pacifista, la persona que sabe de códigos morales, sabe de códigos sociales. Tenemos muchos argumentos ahí en el Bhagavad Gita, ustedes verán, pueden leerlo y verán los argumentos que Arjuna presenta en esta parte, y que ciertamente que son estos argumentos válidos desde el punto de vista de la moralidad o la sociología, pero al presentarlos a Arjuna de una manera no íntegra, o sea, haciéndose pasar por un moralista cuando en realidad lo que tenía era temor, entonces él se quería presentar como un gran santo, consciente, pacifista de todo lo que pasaba ahí, pero en su corazón solamente tenía temor y apego por sus familiares. Este tipo de máscara, o la primera máscara que Arjuna presenta, que es la máscara, digamos, la máscara del santo compasivo, por decirlo de una manera, estaba escondiendo sus temores. Esta es una máscara muy común, muchas veces se ve en las personas que comienzan una vida espiritual, que intentan o se esfuerzan para mostrar actitudes de pacifismo cuando en su corazón está repleto de temor, de rencor, de odio, etc. Pero como el miedo los paraliza, como el caso de Arjuna, entonces muestran una máscara así para ser considerado por los demás como grandes santos. Krishna sabe todo, es un gran maestro y va a ser el gran maestro también de Arjuna. Por lo tanto, inmediatamente que vio esta actitud de Arjuna, no creyó que él estaba haciendo este papel, que realmente era un papel íntegro, el papel del santo, sino que escondía algo más. Y él mismo trata de incentivarlo a que saque esa máscara en los primeros capítulos. Es identificado Arjuna como alguien que no está siendo íntegro, y Krishna se lo dice en los primeros versos, cuando luego que Arjuna se entregó a Krishna como maestro espiritual. Arjuna no podía durar mucho con esos argumentos morales, porque su confusión emocional y mental seguía ahí. Por eso que en el capítulo 2 Arjuna va a decir de que no puedo sacar este pesar que tengo en mí ni con ningún argumento ni con ninguna situación. A pesar de que Arjuna había argumentado muy bien, se había presentado muy bien, de todas maneras su estado emocional aún no era estable, y por lo tanto se refugió en Krishna para que lo instruyera realmente qué hay que hacer. En ese momento Krishna anuló, digamos, todos los argumentos que Arjuna había presentado de santidad,
porque Arjuna quería mostrarse como un gran sabio, y Krishna le dijo: los verdaderamente sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos, en el sentido de que una persona realmente sabia espiritualmente puede mirar el mundo de una manera más objetiva sin desestabilizarse, de una manera espiritual. Entonces ahí Arjuna comprendió que la visión espiritual de los seres, y eso es lo que explica luego Krishna en el capítulo 2, de que todos somos almas espirituales, que los cambios en realidad son corporales, que la felicidad y la aflicción puede venir, pero uno debe tolerarlos sin disturbarse. Bueno, un montón o muchos tipos de consejos con respecto a cómo establecerse espiritualmente, a lo que Arjuna, al recibir estas instrucciones de Krishna y entender un poquito más de qué se trata la espiritualidad, que no es simplemente ser un santo bonachón, sino que tiene que ver con la profundidad espiritual, con la renuncia y todo eso. Entonces él, en su intento por establecerse nuevamente, eso es lo que pasa con las máscaras, en su intento nuevamente por establecerse, antes de haberse desarrollado espiritualmente, inmediatamente como un gran espiritualista, uno quiere establecerse rápidamente como espiritualista sin tener aún el desarrollo, entonces lo que hace es tomar alguna máscara de por ahí para que sea tomado en cuenta de esa manera. Entonces Arjuna lo que hizo en ese caso fue ponerse la máscara, la segunda máscara que se pone más bien en el capítulo 2 o en el capítulo 3, la máscara del desapegado renunciante monje, en donde Arjuna le dice a Krishna: en realidad yo quiero dejar esta batalla, en un sentido, ¿no? Yo no quiero participar en esta guerra, sino mejor utilizar mi inteligencia espiritual para mi desarrollo, ¿no? El desapegado, el renunciante, el monje, el que no se ocupa en los asuntos materiales de este mundo. Así que esa segunda máscara también es una máscara muy común dentro del camino espiritual, en donde uno, por los problemas que ve en la vida material, entonces en vez de asumirlos como un fuerte espiritualista, como un verdadero espiritualista, lo que hace es ponerse una máscara y decir: yo soy espiritualista, por eso me desapego de todos los asuntos, y así abandona deberes, responsabilidades, profesiones, relaciones, etc. Entonces ese segundo tipo de máscara también hay que tener cuidado, y aquí Arjuna nos presenta también ese ejemplo de cómo él se lo propuso a Krishna. Krishna de todas maneras va a hablar luego de eso, de esa máscara que se ponía Arjuna, otra vez lo va a refutar y le va a decir, así como lo refutó primero con esa máscara moralista, ahora iba a refutar esa máscara de desapego, diciéndole que la mejor vida espiritual comienza desempeñando los deberes propios. Todo eso es el capítulo 3 del Bhagavad Gita, donde habla de karma yoga. Karma significa el trabajo obligatorio, yoga, conexión a través del trabajo que cada uno tiene que hacer. Pero aparte de estas dos máscaras, también podemos identificar algunas más modernas hoy en día. Recuerden, como habíamos dicho al principio, quizás el asunto de la externalidad hoy en día está más desarrollado, más sofisticado. Hoy en día todo se toma de buena manera, ¿no? De manera atractiva, si tiene un buen packaging, si tiene un marketing, si tiene una buena imagen, un buen diseño gráfico. Así que la espiritualidad hoy en día no es una excepción a esa regla. Así que hay formas muy creativas en que las personas hoy en día elaboran máscaras para cubrir su poco nivel espiritual en este intento. Por ejemplo, hay algunas máscaras modernas de mostrarse ante la gente como el místico paranormal. Tenemos que la vida espiritual, como es un campo, como ya hablamos en la anterior lección, la semana pasada,
como hablamos de que la vida espiritual no está determinado hoy en día como una ciencia objetiva, muchas veces se relaciona la vida espiritual a aspectos o funciones más bien paranormales o místicas o esotéricas o de otros planos, y muchas veces entonces estos poderes que uno pueda presentar en este campo, digamos, sutil, pueden ser considerados espiritual por la mayoría de la gente. Entonces es más fácil, obviamente, el desarrollo o la demostración de algunos poderes psíquicos, místicos o paranormales que en realidad el desarrollo puro de nuestro ser espiritual. Porque en definitiva todos esos desarrollos que podamos tener en la vida, en nuestra vida, que a pesar de que no son los comunes, pueden parecer un poquito más sofisticados o más sutiles, en realidad tienen que ver ciertamente con la materia, tienen que ver solamente con un desarrollo material, pero en otros campos quizás más sutiles. Así que muchas veces cuando queremos presentarnos ante la gente como espiritualistas, pero aún no lo estamos, utilizamos máscaras como que tenemos algún poder de estos y explotamos esta, digamos, esta habilidad, demostrándole ante la gente cuán espiritual somos. Así que en este tipo de tentativas hay muchas que podemos hablar, muchos ejemplos en el material de lectura. Ustedes de esta lección mostramos algunos ejemplos, pero ustedes también pueden identificar, basado en sus experiencias, qué tipo de máscaras la gente se pone para mostrarse como un espiritualista, pero en realidad lo que están mostrando solamente son algunos poderes especialmente sutiles o extraños para la gente de hoy en día. O sea que uno es raro, uno es extraño, y por lo tanto cuanto más raro y extraño sea, más espiritual uno se cree que es, ¿no? Este es un tipo de máscara. La otra es, si uno no tiene ningún poder, pero quizás sí tiene poder adquisitivo, es trabajar en su apariencia externa directamente, en su vestuario, en su forma de caminar, en sus zapatos, en sus peinados, y de esta manera dar una apariencia que uno está trabajando espiritualmente o que está en la onda espiritual. Esto hace que los demás lo vean, bueno, más o menos está queriendo desarrollarse espiritualmente simplemente porque se viste con algunas apariencias que la gente relaciona con algo espiritual. Muchas veces inclusive ciertos líderes espirituales trabajan, o pseudo líderes espirituales, trabajan mucho en esta apariencia para hacer creer a sus seguidores de que su apariencia monástica, mística o lo que sea es un síntoma de que él ha avanzado mucho en su vida espiritual. Así que esta es otra de las máscaras modernas. La otra es la del discurso. Quizá uno no tiene habilidades místicas, tampoco tiene presupuesto para una buena ropa, pero sí tiene la habilidad de saber hablar, tiene oratoria, tiene capacidad para atraer a la gente con las palabras, así que trabaja más que todo, en vez de su desarrollo espiritual verdadero, en el mecanismo del discurso, para que sus palabras indiquen o esté lleno de eslogan, cliché, maneras, frases que la gente opine de que esta persona está trabajando espiritualmente, con lo cual lo que realmente es que él ha trabajado más bien en su discurso que en su elaboración o desarrollo personal. Así que hoy en día tenemos mucho de esto, especialmente en el campo de la comunicación, en el campo de la docencia, donde los docentes espirituales o pseudo espirituales, en vez de trabajar internamente y mostrar lo que ellos son desde el lugar, desde el corazón, se centran más bien en cómo
presentar frases que peguen, que despierten, que sean originales, que se utilicen luego rápidamente para las conversaciones, nuevas palabras, etc. Hay todo un mundo en la parte discursiva que también, si se elabora de cierta manera, puede ser uno considerado espiritual por su forma, maneras de hablar. Luego tenemos otra máscara, que es la que uno no tiene discurso espiritual, no tiene posición económica para solventar ropas más elegantes, tampoco tiene poderes místicos, pero algún cambio tiene que hacer entonces. Entonces esta persona es la que nosotros la llamamos, presenta la máscara del revolucionario. O sea, viendo que no puede demostrar con ninguna máscara, porque no tiene recursos para demostrar ninguna de las anteriores, entonces trata de hacer algún cambio visible en su vida, en sus relaciones, en su profesión, en sus hábitos, que los demás crean realmente que esta persona está trabajando espiritualmente, solamente porque hizo un cambio. Prácticamente a él no le importa si este cambio tiene que ver con algo espiritual o no, con el desarrollo espiritual o no. Pero él supone que una persona que se desarrolla espiritualmente tiene que hacer una revolución. Tenemos que decir que no hay más fuerte revolución que la revolución interna. Así que no hace falta hacer ninguna revolución externa, ni cambios de pareja, ni de profesión, ni nada de eso, para realmente desarrollarse espiritualmente. Si uno se desarrolla espiritualmente, obviamente que es posible que muchos cambios sucedan externamente, pero uno no debe causar esos cambios pensando que los cambios externos cambiarán a uno internamente, ¿no? La vida espiritual es interna y luego lo que suceda externamente es una consecuencia y no una causa de nuestro desarrollo espiritual. Así que los Che Guevara espirituales simplemente están presentando una máscara aquí y no un verdadero desarrollo espiritual. Así que bueno, estas son algunas máscaras que presentamos en nuestro libro. Si ustedes tienen algunas otras, pueden presentarlas también como una de las consignas que tienen para esta semana responder en los foros en nuestro campus educativo online. Otro problema que tenemos es que, como dijimos al principio, a veces uno presenta máscaras porque está intentando sinceramente progresar en la vida espiritual, pero todavía no sabe cómo y lo hace a través de máscaras externas. Pero, como dijimos al principio, muchas veces hoy en día se utiliza el camino espiritual o los caminos espirituales o las propuestas espirituales más que como sinceramente para que la gente progrese, solamente como instituciones o propuestas para que los que organizan ganen dinero. En ese caso, entonces, las máscaras están deliberadamente planificadas para atraer a las personas a un simple engaño o a un simple comercio. En este caso, estas son máscaras que cubren a otras máscaras, en el sentido de que no es algo ingenuo este asunto de las máscaras, sino que las propuestas espirituales elaboran ya todo un packaging, todo un marketing específico para que la gente piense que esa propuesta que le están haciendo es espiritual por todo lo externo que ellos presentan. Así que ahí sí hay elaboración de todos los asuntos juntos. La elaboración de la indumentaria, la elaboración del discurso, de los cambios en la vida, de la forma en que uno se relaciona con los demás, la exclusión, la sectarización, bueno, todo tipo de propuestas que en definitiva son completamente vacías porque están planificadas deliberadamente para solamente sentirse, que una persona se sienta espiritual con lo que en realidad lo único que logró es estar inmerso en una cápsula, digamos, de máscaras que son presentadas muy hábilmente por personas e instituciones engañosas.
Así que esto es una forma también de utilizar las máscaras en este contexto. Entonces, ¿cuál es la máscara más adecuada que debemos mostrar? Porque uno dice, bueno, si yo comienzo un camino espiritual, entonces, ¿cómo me debo mostrar a la gente? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo mostrarme? Es como si, por ejemplo, uno se vuelve un profesor. Uno se preguntará, bueno, ¿qué imagen tengo que dar a los alumnos? Obviamente hay una manera en que uno se presenta a los alumnos. Si uno se vuelve un policía, entonces uno tiene que saber, bueno, qué máscara o qué posición, qué apariencia tengo que dar a la gente siendo policía. Y eso está todo aceptado. En la vida espiritual también hay una forma de presentarse ante la gente. Pero lo interesante es que la vida espiritual, como se trata de uno mismo realmente, no un rol, sino que es la cualidad esencial, lo que uno realmente es, no hay mejor máscara que presentarse exactamente tal como uno es. No hay mejor cosa para la vida espiritual que la integridad de pensamiento, sentir, desear, hacer. Uno es lo que es, puramente. Y eso es lo mejor, lo más sano para uno mantenerse en un estado firme para seguir progresando en la vida espiritual. Si uno se asienta en una máscara para seguir progresando, entonces va a ser inestable el camino y en cualquier momento puede caerse. Así que la mejor máscara es presentarse como uno es, y eso es justamente lo que vamos a hablar luego en la segunda experiencia en las próximas lecciones. El peligro de no abandonar las máscaras, uno puede decir, bueno, quizás es algo inocente, yo me he visto así de una manera para sentirme más espiritual, o tener una posición espiritual y eso me hace sentir que por lo menos estoy haciendo algo. Entonces uno puede arguir que las máscaras no me perjudica tanto la vida espiritual, sino que inclusive me puede ayudar a seguir progresando. Pero hay un gran peligro en esto. A pesar de que es algo ingenuo, puede llegar a ser algo ingenuo este asunto de las máscaras, si uno no las identifica apropiadamente, no les pone en el lugar que corresponde, uno va a pensar que esas máscaras están determinando realmente tu avance espiritual o tu desarrollo espiritual y no el desarrollo real que debes tener. Entonces uno puede pensar y puede pasar toda la vida disfrutando simplemente de la sensación de tener esas máscaras, porque muchas veces por posicionarnos con buenas máscaras, buen discurso, buena indumentaria, buena imagen, es posible que obtengamos seguidores o personas que nos aprecian por esa imagen. Y nosotros vamos a confundir ese aprecio de las personas por confundirlos con nuestro desarrollo espiritual. Y en ese caso podemos pasar toda la vida disfrutando de este aprecio y olvidarnos de nuestro desarrollo espiritual. Esto pasa con personas también que se esconden detrás de la máscara del prestigio, de la posición espiritual dentro de alguna organización religiosa, espiritual, etc. Cobijados detrás de esa máscara, de esas posiciones, imágenes, etc., uno se satisface con ese prestigio y se olvida de su desarrollo espiritual. Y en este sentido uno pierde el camino, pierde realmente el camino cierto para la vida espiritual, para la meta espiritual. Bien, a continuación les presento algunas sugerencias para superar esta experiencia. La primera es no dársela de revolucionario, especialmente al comienzo de tu sendero, asumiendo falsamente que todas las prácticas y consejos e instrucciones que a miles de personas por miles de años le han dado un buen resultado, ahora deben ser revisadas, cambiadas y cuestionadas por ti. O sea, en el sentido de que trata de seguir los pasos de las personas que ya tienen un camino espiritual maduro. Sigue la receta tal como te la dan en el camino espiritual que te la den. No inventes cosas nuevas porque es posible
que estos inventos que haces simplemente pueden ser considerados máscaras para acelerar, digamos, el cambio en ti sin el cambio realmente interno. Así que trata de ser paciente y seguir las recetas que te dan. Más adelante, cuando te vuelvas un buen cocinero, gracias a que conoces los principios y resultados de una rica preparación, podrás tener tus personales mezclas de condimentos. O sea, al principio trata de seguir la receta tal como te la dan en la vida espiritual. Y luego, cuando ya sepas de qué se trata o percibas de qué se trata el avance espiritual y lo puedas diferenciar de desarrollos materiales, ahí vas a poder condimentar a tu gusto. Si no, es posible que cubras tu desarrollo espiritual con máscaras materiales. Cuestiona y analiza cada cambio importante que estés impulsado a realizar luego de comenzar un camino espiritual. Pregúntate si estos cambios son debido a la necesidad psicológica de contar con una apariencia especial o son el resultado natural de tu progreso. Es decir, necesitas mostrarte de una manera por tu ego, por tu mente, por tus deseos, tus caprichos, o realmente necesitas hacer este cambio porque un cambio de relaciones, porque estas relaciones están perjudicando realmente en tu desarrollo espiritual. Entonces tienes que analizar eso. ¿Crees que este cambio es realmente esencial para transitar tu experiencia yógica? Y muy importante, mantén tu cultivo espiritual en privado. Esto es algo que solo te concierne a ti. No te hace más espiritual ni vas a desarrollarte más espiritualmente porque declaras a los cuatro vientos tu espiritualidad. Esto no te ayuda en tu vida espiritual necesariamente. Publicar tus esfuerzos espirituales no te hace avanzar más rápidamente. Los esfuerzos yógicos deben ser inadvertidos por la gente que nos rodea, pero nuestra conducta, resultado de estos esfuerzos, gritan a los cuatro vientos. Así que no te preocupes por alardear de tus prácticas personales. Si eres estricto, la gente lo advertirá. Solo comparte, si quieres compartir, tus experiencias espirituales con personas abiertas a entenderlas y aceptarlas. Si tomas en cuenta estas recomendaciones, podrás transitar esta primera experiencia de una manera tan íntegra que enseguida podrás recibir toda la ayuda de Dios. Porque como dijimos al principio, no hay mejor cualidad o apariencia que pueda dar un espiritualista que es la integridad. Pensamientos, deseos, palabras y acciones. Bien, entonces aquí terminamos esta lección. Tenemos algunas consignas, algunos ejercicios propuestos para que puedan completar hasta la próxima lección, durante la semana. Algunos de ellos son los siguientes. Puedes identificar y compartir con nosotros otras máscaras aparte de las que mencionamos, como ya dijimos. Nos gustaría que relates también alguna experiencia que hayas tenido con estas máscaras, ya sea tuya o de otras personas que hayas visto. Puedes hacer también, sería muy útil para todos, que hagas una lista de las consecuencias negativas que uno puede tener en la vida espiritual al mantener estas máscaras durante mucho tiempo. Y obviamente si tienes consejos prácticos, compártelos aquí, con algunos consejos que nos permitan superar esta experiencia. Luego de este video les comparto también un pequeño video humorístico de J.P. Sears, famoso por hacer algunos videos que ridiculizan algunos aspectos de las pseudo espiritualidades. Así que pueden ver este video y pueden determinar si ven en este video algunos aspectos discutidos en esta lección o si en este video también pueden ver algunos nuevos aportes. Así que el siguiente video es para que también vean algo de eso. Les agradecemos y les adelantamos un poquito. Espero que puedan completar estas consignas y que, bueno, que podamos vernos en nuestro próximo encuentro online.
la próxima semana o en la próxima lección vamos a trabajar con la experiencia 2, que tiene que ver con ser uno mismo. En esa lección vamos a ver qué significa ser uno mismo, qué es karma y qué es dharma, cómo descubrimos en forma práctica cuál es nuestro karma y cuál es nuestro dharma, por qué es peligroso evitar ser uno mismo en el sendero del yogi, el poder espiritual de los deberes kármicos, aceptar el karma promueve el conformismo y consejos para atravesar esta segunda experiencia. Todo esto veremos en la semana que viene, pero primero completen las tareas de esta semana y nos vemos luego entonces en nuestro próximo encuentro online para compartir todas nuestras reflexiones acerca de esta primera experiencia, que es identificar estas máscaras pseudo espirituales. Muchas gracias, nos vemos pronto. Hasta luego. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna.